Buenas tardes, bienvenidos al canal Nuestra Esencia TV Marcando Identidad. Les habla Manuela Salamanca. El día de hoy queremos comentarles sobre los sucesos palestino-israelí que se está presentando, ya que el canal también está interesado en los temas a nivel mundial que están surgiendo. En este espacio nos acompaña el internacionalista Diego Guío, el cual nos va a hablar un poco sobre estos acontecimientos. Diego, buenas tardes. Agradecerle al canal Nuestra Esencia por el espacio, a ti Manuela. Efectivamente, yo soy internacionalista, graduado de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en integración y desarrollo. Y pues por mis estudios y por interés en los temas del mundo, pues tengo conocimiento sobre particularmente este proceso que se ha llevado durante muchísimos años. Yo quiero comenzar con algunas precisiones para comenzar con la entrevista, y es, como tal no es un conflicto, es una malinterpretación decir que es un conflicto entre Israel y Palestina, porque eso supone unas fuerzas iguales o que están en igualdad de condiciones. Infortunadamente, lo que se presenta y se ha presentado desde 1948, desde la creación del Estado de Israel, es un proceso de ocupación que incluso es condenado como ocupación por las Naciones Unidas y por otras entidades internacionales y países en el mundo. Esto supone que efectivamente Israel no está luchando contra Palestina como Estado, sino contra los palestinos como ciudadanos, y le están quitando su territorio, lo que han venido haciendo durante los últimos 70, 80 años, que ha llegado incluso a catalogarse como un proceso de colonización en pleno siglo XXI. Segundo, infortunadamente, como lo han querido mostrar muchísimos medios a nivel internacional, líderes políticos, entre otros, esto no es un proceso que se da a razones religiosas. Esta no es una lucha entre musulmanes y judíos, duramente lo es, difícilmente lo es, sino que tiene unas raíces y unos intereses que se han forjado desde mucho tiempo atrás, que ya los abordaré adelante, que incluso permiten ver una forma de invisibilizar un pueblo como es el palestino, con razones pues que las explicaré pues más adelante. Y lo tercero es que nada de lo que se puede justificar, de lo que puede pasar tanto del lado palestino como el israelí, puede basarse en un texto religioso. Lastimosamente esa es la forma como se ha venido apoyando, por ejemplo, la intervención israelí, pero pues es un fundamento que, si lo equiparamos para todas las religiones, pues estaríamos en un total conflicto mundial, porque una religión diría que tiene el poder histórico y divino de intervenir frente a otra. Nos dices que están en una desigualdad de condiciones. ¿A qué se debe este argumento? Pues mira, es primero importante hablar sobre la historia. Israel, Palestina como pueblo, es una comunidad árabe que está ubicado en el Medio Oriente, en la península arábiga, continua al mar Mediterráneo. Históricamente, por más de 3000 años, la población palestina ha habitado en ese territorio. Palestinos que no son solamente musulmanes, palestinos cristianos, palestinos judíos, palestinos ateos o de otras religiones, y han convivido históricamente en paz. Sin embargo, por su importante cualidad geopolítica, de recursos naturales y el involucramiento de diferentes potencias, pues ha difícilmente tenido independencia en los últimos 200 años. Hasta 1918 fue territorio ocupado por el Imperio Otomano, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando tomó control el Imperio Británico o el Reino Unido, hasta 1948, que es cuando se decide crear el Estado de Israel, ¿sí? Los israelíes alegan que ellos tienen una cultura
forjada en ese territorio palestino desde hace más de 3000 años por referencias bíblicas, por argumentos bíblicos, que se les prometió la tierra de Israel, todo el tema de los 40 años con Moisés, y ellos crearon una ideología llamada el sionismo, que establecía la necesidad de que todos los judíos del mundo, independientemente de su nacionalidad de origen o de su cultura en general, tenían que vivir y convivir en un solo estado en ese territorio que ellos alegan era propio hace más de 3000 años. Por eso, y con razón del holocausto nazi, que infortunadamente se llevó la vida de tantas personas, no solo judías, sino gitanos, homosexuales, socialistas, entre otros, generó una empatía en la comunidad internacional y en la recién creada Organización de las Naciones Unidas decide, sin ningún argumento legal, partir el territorio palestino, que en ese momento estaba en control británico, dándole la mitad a los árabes palestinos y la otra mitad a los israelíes. ¿Qué son los israelíes? Son judíos europeos que emigraron de Rusia, de Polonia, de Alemania, de Italia, de Ucrania, de todos los países de Europa, incluso de Asia y de América, de Estados Unidos, a ese territorio. No tienen una etnia única, sino su común denominador es la religión judía. Y esa ideología del sionismo es la que históricamente desde 1948 ha permeado en los medios de comunicación, en la política internacional, en la política interna de muchísimos países que apoyan las pretensiones de Israel, y es directamente acabar y borrar de la historia al pueblo palestino en que hace con todas sus tierras. ¿Por qué es ahora sí específicamente desigual? Israel es un Estado con ejército, tiene el apoyo de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, que son potencias colonizadoras anteriores a Israel. Israel solo tiene una autoridad política, que es la autoridad palestina, que es reconocida internacionalmente como representante del pueblo palestino, pero no tiene ejército. Quienes empuñan las armas son una organización que se llama Hamas, que tiene pues unos orígenes o su naturaleza comenzó como defensa del Islam y del nacionalismo palestino, en procura de la defensa de los palestinos de las atrocidades cometidas por el ejército israelí, pero no representa a todos los israelíes, porque infortunadamente también han llegado a cometer pues crímenes atroces tanto contra israelíes, judíos, como contra los palestinos, independientemente de su religión. Entonces, poner sobre la mesa que es un conflicto, idealmente nos imaginamos que hay un ejército de un lado y un ejército del otro. Infortunadamente es un ejército muy poderoso, incluso con armas nucleares, como es el ejército israelí, con una población desprotegida a la que no le tienen acceso a medicamentos, alimentos, por el apartheid que se está creando por parte de Israel. Eso es algo que, por lo menos en este espacio, quiero dejar claro, y que agradezco al canal que permita que realmente se conozca la situación actual y las razones históricas de este proceso que legalmente en el derecho internacional se conoce como un proceso de ocupación por parte de Israel en tierra palestina. Bueno, de acuerdo a lo que nos cuentas, Diego, por favor, ¿podrías contarnos a qué se debe todo este conflicto, toda esta guerra que se está generando históricamente, no solo de ahorita, sino que ha venido de muchos años? Pues Manuela, ya les comentaba un poquito el bagaje histórico, pero el sionismo, cuando se creó a finales del siglo XIX, en 1980-90, impulsó económicamente la migración de judíos europeos de Ucrania, Polonia, Rusia, etc., hacia tierra palestina. En ese momento Palestina, bajo la ocupación del Imperio Otomano, estaba poblado por los árabes palestinos de diferentes religiones y comunidades que han venido históricamente habitando ahí, que también eran judías. La mayoría de la población era étnicamente palestina, árabe. Sin embargo, se promovieron desde 1800, los finales de 1800, migraciones que iban de a poco incrementando la población
autodenominada judía en ese territorio. Eso creó unos conflictos porque los palestinos que habían habitado ahí por más de 3000 años veían atacada su tierra por extranjeros, porque no eran judíos que vivieron ahí toda su vida, sino judíos que venían de Europa y Estados Unidos. En el desarrollo de la primera mitad del siglo XX, estas olas de migración se intensificaron, con venia del Imperio Británico, quien recibía apoyo de bastante comunidad judía a nivel internacional y que le apoyaban algunos otros procesos de colonización. Y cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, pues que la estigmatización contra los judíos se vio aumentada y que la comunidad internacional sentía la necesidad de reivindicarse con el pueblo judío, decide, como les comentaba, ilegalmente o sin fundamento jurídico, crear un Estado en el territorio palestino, donde en el papel la mitad correspondía a Palestina y la otra mitad a Israel. En un principio, los estados árabes recién o independientes en ese momento respaldaron pues a sus hermanos palestinos como población árabe, étnicamente árabe, y decidieron luchar contra el recién nacido Estado de Israel. Tras esta y otras dos confrontaciones en 1967, que fueron las guerras de los 6 días y la guerra de Yom Kippur, infortunadamente Israel, con un poderío ya militar que creció en menos de 20-25 años, con apoyo de las fuerzas occidentales, anexó más territorio del que por creación legal tenía y dejó a los palestinos con menos territorio del que históricamente han tenido. Después de algunas deliberaciones en el marco y en el seno de las Naciones Unidas, se estableció por acuerdo entre el Estado de Israel y en ese momento la Organización para la Liberación Palestina, que era intermediarios de los palestinos, se estableció que habían 3 zonas que eran sí o sí palestinas, que es la muy conocida Franja de Gaza, la región de Cisjordania y una parte de la ciudad de Jerusalén, que es Jerusalén Este. La otra correspondía a Israel. Sin embargo, desde 1967, Israel, ganando las diferentes guerras contra la comunidad árabe, contra los países árabes, Siria, Egipto, Jordania, entre otros, anexó algunos de esos territorios y al día de hoy no han dejado de ocuparlos. O sea que hay presencia militar y administrativa israelí en esos territorios. Esto desde 1967 se ha recrudecido, cada vez menos territorio le queda a Palestina. ¿Y qué es lo más grave? El derecho internacional se rige sobre unos acuerdos, principalmente los acuerdos de Ginebra, que son el marco global de las confrontaciones. Se llama el derecho internacional humanitario, porque es en medio de un conflicto o de actos beligerantes. Este indica que, por ejemplo, la potencia ocupante, en este caso Israel, desde 1948 y 67 específicamente, no puede trasladar ciudadanos propios a territorios ocupados. Yo como Israel, legalmente, no puedo decirle a 3000 ciudadanos israelíes que vayan a ocupar territorio palestino, porque eso se considera un acto que va en contra de la humanidad o un acto de agresión. Infortunadamente esto es lo que ha venido pasando por más de 50 años. Muchísimo territorio palestino, que legalmente es palestino por lo que les comentaba de las Naciones Unidas, ha sido ocupado por colonos en un proceso impulsado desde el gobierno israelí. Y lo peor es que esto supone que donde llegan colonos, pues los nativos árabes palestinos tienen que retirarse. Y no es a las buenas. Los despojan de sus tierras, el ejército los saca literalmente corriendo y tienen que huir del país. Y aquí es algo que nos conecta a nosotros como latinos y especialmente como colombianos. Se conoce como el desplazamiento de alrededor o de una cantidad muy considerable de palestinos originarios, y desde los 70s aproximadamente se fueron trasladando a diferentes partes del mundo. Es por eso que, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos en la costa atlántica muchos ciudadanos que tienen orígenes árabes, apellidos árabes, porque vienen de familias palestinas que tuvieron que desplazarse por estas ocupaciones del Estado de Israel.
con todas estas atrocidades que ya cada vez menos palestinos habitan en su tierra y están en la diáspora, están en todas las partes del mundo, pero no en su tierra, se ha venido desarrollando pues esta situación. La comunidad internacional en general ha mediado para que el Estado de Israel deje de cometer estos actos atroces contra los palestinos y que el Estado palestino se le cumpla su derecho y que los ciudadanos palestinos cumplan con el derecho propio que tienen según el derecho internacional de autodeterminarse y tener un gobierno y un Estado propio. Alrededor de los 90 se llevó a cabo un tratado en Oslo entre ambas partes. En ese momento Yasser Arafat, tan conocido por la causa palestina, y su contraparte israelí, el primer ministro, decidieron, por así decirlo, dar cese al fuego y respetar las condiciones del territorio, de que ya no se impulsaran más las colonizaciones impulsadas desde el gobierno israelí. Sin embargo, pues después de 20 y pico de años se desbarató todo el acuerdo de Oslo. Y a día de hoy vemos una situación muy dura en la que los palestinos tienen que elegir entre vivir en la sumisión a un Estado que ellos no reconocen como legítimo, porque no lo es, y morir luchando por un Estado propio. Eso es lo que infortunadamente ha caracterizado últimamente este proceso, y que sería bueno pues también aclararle a los televidentes. Bueno, y actualmente este proceso de ocupación, ¿por qué surgió nuevamente o por qué se está viendo nuevamente este escenario? Bueno, te comento, esto no ha dejado de ocurrir, o los diferentes actos atroces no han dejado de ocurrir desde 1948. Sin embargo, se recrudeció por 3 actos en específico, y que todo se unió en las pasadas 2-3 semanas. Lo primero es el Ramadán. El Ramadán es un mes en el que los musulmanes, que son la mayoría de palestinos, celebran a través de diferentes actos, como para nosotros católicos es la Semana Santa. Ellos lo hacen en sus templos sagrados, que son las mezquitas, y específicamente en Jerusalén Este, que como les comentaba es parte legal de Palestina, pero fue anexada por Israel ilegalmente, y que todavía tiene una gran población judía. Los palestinos gran población palestina, ellos estaban haciendo sus oraciones en las mezquitas, pero veían que al acercarse la noche, la fuerza pública, los policías israelíes no les permitían seguir con sus celebraciones, lo que muchísimos palestinos, principalmente jóvenes, vieron como un acto de agresión, y se intensificaron luchas entre policías israelíes y manifestantes palestinos, evidentemente con la desproporción que significa una tanqueta, armas para dispersar los manifestantes contra piedras, palos, entre otros. Otra situación que se dio muy a la par es el día de lo que se conoce en Israel como el Día de la Bandera. Es una celebración nacionalista israelí que celebra, valga la redundancia, la anexión de Jerusalén Este, que como les comentaba pasó en 1967. Pues esto claramente lo ven los palestinos como una provocación, porque les están recordando el día en el que el ejército israelí tomó la ciudad de Jerusalén Este. Muchas personas israelíes jóvenes cantando y mostrando y ofendiendo a los palestinos dentro de su territorio, en los barrios musulmanes y palestinos, pues también generaron conflictos. Otra vez intervino la policía con la desmedida fuerza del uso de la fuerza. Y lo tercero, que es lo más grave, les comentaba los procesos de colonización. Esto todavía se da. La Corte Suprema israelí decidió o definió que todavía es legal desalojar a ciudadanos palestinos de sus casas por las que han habitado por más de 300 años en sus territorios, en este caso en Jerusalén Este, que se les puede desalojar si un ciudadano israelí demuestra un título de posesión
anterior a la guerra de 1948. Le dan la posibilidad a los israelíes, pero no a los palestinos, de ejercer el mismo derecho sobre la tierra. Por sentencia o por decisión de un juez, se desalojaron varias familias de uno de los barrios más populares palestinos en Jerusalén Este. Y pues claro, muchísimas personas en oposición a esta decisión y en apoyo a sus colegas, a sus hermanos palestinos, pues también mostraron, ¿cómo decirlo? Se mostraron en contra y manifestaron pues contra las autoridades y esa decisión en particular. Y pues claro, viendo la represión por parte de la fuerza israelí, en este caso la policía, contra los ciudadanos palestinos en esa ciudad que es Jerusalén Este, que está ocupada, ya vino a intervenir ahora Hamás. Como les comentaba, que es tal vez una de las dos con Fatah, que es otra organización, organizaciones palestinas con armas, decidieron atacar pues desde la Franja de Gaza, que es donde ellos operan, varias ciudades y objetivos en Israel. ¿Cuál es la gran diferencia? Que si bien no busco justificar la violencia por parte de Hamás, porque ya se le ha condenado internacionalmente también por cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, no es lo mismo un bombardeo con bombas con bombas convencionales, con cohetes convencionales que no apuntan hacia un objetivo específico, cuando Israel tiene tanto escudos antimisiles como el armamento suficiente para acabar desde muy lejos con centros de operaciones de Hamás, como efectivamente ocurrió. Este intercambio de bombas, literalmente, causó por el lado palestino el asesinato de algunos ciudadanos israelíes, y por el lado palestino, que no solo se acabara con varios puntos de Hamás y altos mandos de Hamás, sino que también se asesinara a civiles, incluido al menos una decena de niños. Eso es lo que se cuestiona en este proceso tan complicado. Infortunadamente, las tensiones siguen. Entiendo que hubo un cese al fuego entre Hamás e Israel, no entre Palestina e Israel. Por lo que les comento, Palestina no tiene ejército, que ha permitido pues que en este momento tan crucial de pandemia, las autoridades sanitarias de Palestina, en territorio palestino ocupado, en Gaza, en Israel, en Jerusalén Este y en Cisjordania, puedan mirar si hay sobrevivientes en los escombros, etc. Infortunadamente, esto es solo uno de los síntomas de la enfermedad tan grande que ha sido la ocupación israelí a Palestina, y la intención, como resaltaba, del sionismo de literalmente borrar a Palestina de la historia pues, del mundo. Bueno, internacionalmente, demás países no han pensado en una ayuda pues, de diferentes tipos para... Infortunadamente, esto es un conflicto que, aunque lo quieran pintar como religioso, es un conflicto meramente político y que tiene unos intereses políticos que mucha gente no se imagina. La organización llamada a la cordura, a intervenir en pro de que uno cesen las hostilidades en beneficio de las poblaciones, ya sea la israelí o la palestina, es las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con las Naciones Unidas? Aquí es como un paréntesis. Las Naciones Unidas son una organización que compone a los 193 estados del mundo, legítimamente reconocidos como estados que pueden votar y decidir, y dos estados observadores, que son el Vaticano y el Estado de Palestina, de hecho. Pero Palestina no tiene voto, solo voz. Hay solo un órgano dentro de las Naciones Unidas que tiene poder vinculante, o sea, que tiene el poder de hacer, literalmente, y de obligar a los estados a hacer, que se llama el Consejo de Seguridad. Este Consejo de Seguridad, que es muy famoso en las noticias, está compuesto por 15 miembros, los cuales se rotan, excepto 5. Cada 2 años hay cambio de miembros, pero 5 siempre han sido y seguirán, al menos, si no se cambia pronto, que no creo, siendo miembros, y son los miembros permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, China,
China Popular, la República Popular China, la comunista, la Unión Rusia, Francia y el Reino Unido. Y de estos 5, ellos tienen el poder de vetar cualquier proposición. Cuando una proposición llega al seno del Consejo de Seguridad condenando, por ejemplo, las acciones de Israel contra Palestina o pidiendo que haya una intervención por parte de ese organismo a través de alguna misión, misión política o misión humanitaria en ese territorio, es vetada por Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos históricamente ha sido el aliado más grande que ha tenido Israel, no solo militarmente, sino políticamente. Y esto se da a razón de 2 cosas, o de una cosa más bien, y es la influencia judía en Estados Unidos. Estados Unidos es un país altamente cristiano, pero con una comunidad judía muy poderosa. Y poderosa no solo en lo político y en lo social, sino en lo cultural. Muchos de los grandes actores de Hollywood son judíos y transmiten esta idea de que Israel es una víctima. En la sociedad estadounidense se tiene la concepción de que Israel es una víctima. Y teniendo tantos líderes, tanta, llamémoslo, propaganda a favor de Israel, es muy difícil que un presidente independiente, si es republicano, como lo fue Donald Trump, o ahorita demócrata, como lo es Joe Biden, pues lleguen a condenar las acciones de Israel. Y básicamente es por lo que se conoce como el lobby israelí en el Congreso de Estados Unidos, lo que no ha permitido que Estados Unidos, uno, condene esas acciones y que consecuentemente permita que desde las Naciones Unidas se condenen esas acciones. Otros países se han mostrado evidentemente a favor o en contra del uno o el otro, pero la mayoría siempre procuran, como es el caso de Colombia, de hacer un llamado a la negociación, al alto al fuego, al cuidado de los ciudadanos y a la negociación entre las partes. Aquí por resumir, por ejemplo, históricamente China y Rusia han apoyado la causa palestina, pero por estar en contraposición a Estados Unidos. Sin embargo, pues actualmente ya están un poco más retirados. Lo que es Reino Unido y Francia históricamente han estado a favor de Israel, ya se han desligado un poco, pero no al punto de condenar los atroces hechos. Y otras organizaciones como los países árabes, hay una organización que se llama la Liga Árabe, que agrupa las naciones árabes, que son la mayoría de la península arábiga y del norte de África. Infortunadamente han habido muchísimos intereses económicos entre los grandes jeques y las grandes monarquías que rigen esos países con Israel, lo que también ha ocasionado un poco de conflicto entre ellos mismos. Entonces ahorita realmente Palestina no tiene un apoyo fuerte o que lleve a una real, llamémoslo, reivindicación de sus derechos. Aquí quiero terminar este punto y es el papel de Colombia. Pues Colombia en sí no tiene un papel gigante pues en el proceso, pero es clave anotar que reconoce al Estado de Palestina como un Estado libre, independiente y soberano. Eso significa que Colombia apoya el derecho del Estado o de los palestinos de crear su propio Estado y de dirigirse a ellos mismos, lo que supone y indica en principio, ¿no?, que está en contra de la ocupación por parte de Israel, que históricamente también ha sido un aliado gigante para el país. Colombia tiene una embajada palestina en Bogotá, cerca de la 45 con Caracas, y eso es desde el 2018, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos decidió otorgarle el reconocimiento desde Colombia al Estado palestino. De acuerdo a lo que nos has dicho, a lo que nos has contado, ¿qué conclusiones o qué repercusiones tiene este conflicto pues, a nivel mundial? Pues digamos que aquí no puede hablarse en general de que hay unas repercusiones a nivel mundial. Ciertamente a nosotros como colombianos no nos afecta en este momento el conflicto y en muchos países, pero uno tiene que pensar es precisamente en esas personas que están sufriendo y que lo han hecho por más de 70 años, y es el pueblo palestino. Yo particularmente resalto que lo que les comentaba de que la ideología sionista, que ya logró la creación del Estado de Israel desde 1948 y que sigue y que procura por esa invisibilización y el borrar con Palestina,
literalmente lo ha venido haciendo de la siguiente manera. No solo con las ocupaciones, con los destierros que les quitan sus viviendas y las destruyen y los sacan del territorio, sino que, por ejemplo, en este momento todas las entradas a territorio palestino son controladas por Israel. Eso significa, independiente de la Franja de Gaza, Jerusalén Este o Cisjordania, esto significa que todo suministro, alimentos, medicamentos, incluso armamento, materiales de construcción, pasan por puestos fronterizos de carreteras, aéreos o marítimos de Israel. Si el Estado de Israel a través de esos puestos no deja que ingresen ciertas cosas, a esas personas no les va a llegar. Y eso es lo que ha venido pasando. Entonces es una comunidad que, aparte que está dividida en 3 pedazos diferentes, porque ni Cisjordania, ni Gaza, ni Jerusalén Este tienen conexión directa entre sí, se les prohíbe proveerse de suministros vitales. Aquí hay que resaltar, por ejemplo, el tema de la vacunación. Mucho se ha dicho de que Israel es el país más avanzado en la vacunación contra el COVID-19. Lo es, pero es con su población. Los números indican que a Palestina no han enviado las suficientes ni las mínimas dosis de vacunas para los funcionarios de la salud que están atendiendo la situación en Palestina, lo que supone otra violación al derecho internacional humanitario, porque los convenios de Ginebra indican que en materia de salud, cuando hay una potencia ocupante, en este caso Israel, tiene el deber con los ciudadanos de proveerle los servicios más básicos, en este caso el de salud, lo cual no está haciendo. Es una cosa que muchas veces desde los noticieros se invisibiliza, pero que es una situación que atenta contra el más mínimo concepto de derecho humano. Otra cosa es, si recuerdan los televidentes, el fenómeno del apartheid en Sudáfrica. Los blancos segregaban a los negros, y lo mismo pasó en Estados Unidos, habían terrenos solo para los negros. Desde inicios de este siglo, del siglo XXI, Israel empezó a construir un muro que dividía la Franja de Gaza, la Franja de Gaza y Cisjordania con su propio territorio o el territorio que ellos consideran propio. ¿Sí? Eso significa que están dividiendo a los palestinos que están ocupados o están en territorio donde la autoridad es palestina, de los palestinos que están en territorio donde la autoridad, tanto civil como militar, es israelí. Esto significa la separación de familias, la imposibilidad de conseguir trabajo transfronterizo y pues el más mínimo concepto de integración que se ha transgredido con esta acción. Es un muro que incluso llega a los 8 metros, que es más grande incluso que el muro de Berlín en su momento. Que resalto también, y esto tal vez es lo más grave, aunque no lo parezca, Israel vende su imagen, por ejemplo, que comidas árabes como el falafel, que es una comida árabe y palestina, es israelí. Impulsa el discurso de que danzas como el dabke, que es una danza bastante culturalmente arraigada en los palestinos, es israelí. Están borrando desde lo más mínimo, que es la cultura, la comida, a la herencia palestina del mundo. Y esto es problemático porque después de 70 años ya muy pocas personas son conscientes de lo que pasa. Y cuando pasen otros 70 años más, si siguen a este ritmo, la historia va a desaparecer en Palestina. Para los televidentes que hayan leído el libro 1984 de George Orwell, es muy similar. Israel está escribiendo una historia que les conviene, no una historia verdadera. Es una historia en la que Palestina no existe, y si existe, solo son personas terroristas que buscan acabar con un Estado judío. Y yo creo que lo cerraría un poco en ese sentido en cuanto a las repercusiones. Difícilmente se ve una salida a la ocupación. Algunas personas plantean que ya es muy difícil que Israel ceda a un Estado palestino, pero hay personas desde su aguante, por así decirlo, que quieren y lograrán eso y lucharán y darán su vida incluso por ese cometido.
Sin embargo, pues las actuaciones israelíes y algunos líderes palestinos pues no apuntan a ese sentido. Esto no es algo que pueda preverse su salida, sin embargo sí necesita el apoyo internacional sin necesidad de estar apoyando a un bando o al otro, sino que necesita un real reconocimiento donde quienes estén en el centro sean los ciudadanos, tanto palestinos que están siendo oprimidos como israelíes que lo son. Bueno, y de acuerdo a todo lo que nos has contado, ¿tienes algunas aclaraciones, algún comentario que nos quieras hacer? Sí, Manuela, pues ya para finalizar, así como comencé con algunas generalidades y como por ejemplo decir que no es un conflicto sino es una ocupación, termino con 3 cosas. Lo primero, esto es un proceso que no permite generalizaciones. No todos los judíos son sionistas. El sionismo y el judaísmo son distintos. El judaísmo es una religión. El sionismo es una ideología nacionalista política que busca unos intereses particulares. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, muchísimos judíos, tanto en Israel como fuera de Israel, principalmente en Estados Unidos, condenan el sionismo y condenan los actos atroces que comete el Estado de Israel. Segundo, si bien hay actos cometidos por organizaciones como Hamas y otras que atentan o que pueden considerarse como terrorismo, evidentemente no todos los palestinos son terroristas. Es una concepción muy errónea en este caso. Tercero, el tema del antisemitismo. Uno como persona, en este caso lo hago como persona y como conocedor del tema internacional y como internacionalista, cuando uno condena un crimen de agresión, un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, a una persona en particular, uno condena las acciones, no condena su esencia, no condena su identidad. Cuando uno condena al Estado de Israel, uno está condenando a sus autoridades por ser y por permitir que sus fuerzas armadas, el ejército, la policía, cometa actos que van en contra de los derechos más mínimos de una población como es la población palestina. Lastimosamente, cuando uno critica al Estado de Israel, se le acusa de antisemita. Antisemita, aunque es una, de hecho, palabra que es de mala concepción, porque semita hace referencia a las lenguas que tienen un origen semítico, entre las cuales está el árabe y el hebreo, entre otras. No es criticando al judaísmo, sino es a una ideología que busca, como les comentaba, borrar a Palestina del mapa. Y lo tercero es, hay muchas personas que cuando se critica al Estado de Israel o se condena por estas acciones, traen a colación el holocausto nazi, que evidentemente los judíos tal vez fueron los más perjudicados. Pero el victimizarse o el ser una víctima no permite a uno victimizar. Yo, como persona que me agredieron, no puedo justificar la agresión a otro. Y esto es problemático porque es que el Estado de Israel, desde sus mandos militares y políticos, están cometiendo y están actuando de manera similar como lo hizo el entonces mando nazi en Alemania contra muchos ciudadanos europeos, incluso llegando desde lo militar hasta lo propagandístico, en donde, como les comentaba, se vende al Estado de Israel como víctima. Y ya ahora sí, para cerrar, de cómo la propaganda llega a toda la humanidad. El sionismo no es solo, de hecho, hay sionistas judíos como los que no lo son. Por ejemplo, en Colombia, 2 hechos particulares que sucedieron en la última semana. La revista Semana se declaró en favor del Estado de Israel. El Partido Centro Democrático se declaró en favor del Estado de Israel. Y eso es sionismo porque invisibilizan la lucha palestina y el querer palestino de crear su propio Estado con el solo argumento de que Israel tiene el derecho de defenderse a sí mismo. Entonces, para que en vez de tragar todo entero, la reflexión final al televidente es: usted investigue un poquito más allá de lo que ve, no solo en este caso, eso pasa en todo lado, la manipulación mediática está en todo lado, pero el sionismo es una de las grandes fuerzas
ideológicas en el mundo que tienen una fuerte base en la propaganda. Y cuando usted ve esas acciones como las que le comento de la revista Semana o el Centro Democrático, es que está el sionismo trabajando en beneficio de un Estado en detrimento de una población como es la Palestina. Diego, muchísimas gracias por esta aclaración que nos hiciste. Pues es bastante importante para nosotros conocer por qué se está generando este conflicto. Muchísimas gracias a todos ustedes por sintonizarnos, por seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que este es el canal Nuestra Esencia, marcando identidad. Y no, a ti, Manuela, y al canal Nuestra Esencia por este espacio. Para mí ha sido un reto transmitir esta información porque uno corre el riesgo de, uno, ser parcializado y dos, de no dar información suficiente para entender un poco más, así sea un brochazo general, sobre este proceso de colonización, de ocupación y que ya se cataloga como colonización. Invito a las personas a que efectivamente investiguen más, no se queden con lo que dicen los medios tradicionales, porque suelen haber muchos intereses de por medio y que también nos interesemos por eso que ocurre en el mundo. Porque nosotros, en un mundo tan globalizado, lo que ocurre en otras partes del mundo nos puede ocurrir a nosotros. Nosotros ahora somos también centro de las noticias mundiales, como lo ha sido Palestina en muchas ocasiones. Y eso genera empatía, porque a pesar de todos los intereses que puede haber de por medio, lo importante siempre va a ser los derechos de las personas. Y hay muchas personas en nuestro país, en Palestina, en Myanmar, en muchas otras partes del mundo donde en este momento están sufriendo, que necesitan que nosotros también seamos empáticos con sus causas y entendamos a profundidad sus problemáticas. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.